ahora pues les voy a mencionar algunos rasgos anatómicos del cuello, que pues esta es una región comprendida entre la cabeza y el tórax. Es un punto de transición entre la cabeza, el tórax y los miembros superiores. En la vía de paso de elementos, es la vía de paso de elementos pues vasculares, viscerales, nerviosos, y su forma es cilíndrica. Posee un tallo osteoarticular, o sea, la columna cervical. Su morfología varía con la edad, el sexo, la obesidad, varía de un individuo a otro como término medio, y pues mide 8 centímetros en el hombre y 7 centímetros en la mujer. Bueno, pues para el estudio del cuello anatómicamente, pues casi siempre se estudia en una visión lateral, es decir, lo que vemos hacia adelante es anterior y lo que vemos hacia atrás es posterior, de manera que el cuello lo va a estudiar entonces pues una visión lateral, y pues él lo escribe con una forma de cuadrilátero. Entonces, si tiene una forma de cuadrilátero, va a tener 4 límites. Va a tener un límite superior, que va a ser todo el borde inferior del maxilar inferior, o también llamado mandíbula, y una línea imaginaria que vamos a trazar pues desde el ángulo de esta pues hasta la apófisis mastoides del hueso temporal, o sea, esta línea azul. Incluyendo pues la región patrotibia. Va a tener un límite inferior, que va a ser el borde superior de la clavícula, que va a ser la misma línea media anterior del cuerpo, esta línea verde que se puede ver aquí en la imagen, que cuando esas líneas pasa el cuello, pues tengan en cuenta que es una línea pues superficial, que se va a llamar línea media anterior del cuello, y el límite posterior del cuello pues va a ser el borde anterior del músculo pues trapecio, esta parte que está señalada en amarillo. Así es. Bien, ahora este cuello va a estar dividido gracias a un músculo llamado pues esternocleidomastoideo, que se ve aquí, que está coloreado en verde. Es un músculo oblicuo que va a dividir ese cuadrilátero que es el cuello en 2 triángulos, uno que se va en contrario, también llamado triángulo vertebral, que está delimitado por las líneas azules, y uno que se encuentra por detrás del esternocleidomastoideo, que está marcado con las líneas amarillas, que sería el triángulo posterior o triángulo dorsal. Bueno, pues vamos a comenzar hablando primero del triángulo anterior, que está aquí. Entonces, como es un triángulo, va a tener 3 límites. Un límite superior, que va a corresponder al mismo límite pues superior del cuello, es decir, borde inferior del maxilar inferior, una línea que va del ángulo de esta inferior del maxilar hasta la apófisis mastoides temporal. También va a tener un límite anterior, que va a ser el mismo límite anterior, que va desde la línea media anterior del cuello, y un límite posterior que va a corresponder al borde anterior del músculo pues esternocleidomastoideo. Entonces este esternocleidomastoideo tiene un borde anterior y tiene un borde posterior. Quien forma el borde o el límite posterior del triángulo anterior es el borde anterior del esternocleidomastoideo. Pues ahora, ¿qué pasa? Pues todo triángulo tiene unas estructuras que tapan, porque aquí está pues diseccionado en estas, o sea, en esta parte está diseccionado, pero después que nosotros cortamos la piel, nos vamos a encontrar el cuello, no nos vamos a encontrar el cuello así como lo encontramos en esta imagen. En lo vamos a encontrar así, que está tapado por 2 estructuras. Una de ellas es la que pues llamamos músculo diafragma. Lo vas a encontrar en en tercera dimensión, digamos, ¿no? Con un techo y un piso, ¿no? ¿A eso te refieres? Sí, ¿Sí? sí. Ok,
Bueno, Una de ellas es también pues a lo que le llamamos como músculo platisma, conseguido en algunas literaturas como el número del cuello, y la otra estructura es una membrana, esta la que les señalé que está coloreada de verde, que también se puede llamar aponeurosis, que es una membrana, que es la hoja superficial de la aponeurosis cervical. Está formada por tres hojas, específicamente la hoja que forma el techo de los dos triángulos del cuello. Va a ser la va a ser la segunda estructura, como les dije, del platisma, de manera que todo el cuello siempre pues va a tener ese mismo techo, sea triángulo posterior o triángulo anterior. Ahora, este triángulo anterior se va a subdividir en cuatro triángulos. Esta subdivisión está hecha por dos músculos claves. Primero el músculo digástrico, este músculo digástrico con sus dos vientres, tanto el vientre anterior del digástrico como el vientre posterior pues, del digástrico. Y segundo, por este músculo que es este, que sería el vientre superior del músculo homoideo, de manera que pues esos músculos van a subdividir el triángulo anterior en cuatro triángulos, uno más superior que lo vamos a denominar como triángulo digástrico por estar entre los dos músculos digástricos. Este y uno que es el más anterior de todo, que es el triángulo muscular o pues también llamado carótido inferior. Es esta. Y ahora bien, le dije que les dije que se subdivide en cuatro. ¿Qué es lo que pasa? Pues en este. Estos tres primeros triángulos son triángulos que encontramos en este lado del cuello, lo encontramos como idénticamente iguales pues del otro lado. O sea, por lo menos pasa estos tres triángulos, pero aquí, ¿qué pasa? Pues el cuatro triángulo es el triángulo submentoniano, que es este, o suprayoideo, y es el único de esos cuatro triángulos que no están en los dos lados del cuello, sino que es impar, es de manera que se puede ver de la manera se puede ver en esta imagen de la manera anterior del cuello. Aquí tendremos un querido mastoideo y se puede ver de manera que todo lo que esté por detrás del eje del triángulo posterior y todo por lo que está por delante del triángulo anterior. Este vendría siendo el digástrico con su vientre anterior y posterior. Frida, ¿nos puedes volver a señalar cada triángulo? Sí, Ah, nomás mencionarlos y señalarlos en las esquemas, porque no, no está claro digo, sí nos queda claro y todos sabemos dónde están, nada más para que quede más firme dónde está cada uno del triángulos en los que se subdivide el triángulo anterior. bueno, pues aquí como les había dicho, el triángulo anterior tiene pues sus subdivisiones, que uno es más superior, que lo vamos a denominar como triángulo pues digástrico, que es este, Ok, se ve aquí. ok. Uno inferior a él, que lo vamos a denominar triángulo carotidio, por encontrarse a la mayor parte de la carótida externa de este triángulo, que es este. Uh-huh. Y Bien, uno que es más anterior de todo, que es el triángulo muscular o también llamado carótido inferior, que es este. ok. Se ve aquí que está en amarillo, son estos amarillos. Entonces, como pues se divide pues en cuatro partes. Hay uno que es impar, que es el triángulo submentoniano o suprayoideo, que se puede ver aquí en esta imagen. Ok, todos los triángulos son pares
menos el submentoniano o suprayoideo, Exacto. que es un solo músculo. Más sin embargo, está unido por un rafé a la mitad que lo vuelve a subdividir en dos triángulos, ¿no? Pero anatómicamente nada más se considera uno, ¿sí? El Sí. triángulo submentoniano, ¿sí? Sí, Frida, ¿sí? Ok, Sí, sí. bueno. Muy bien, está claro, nos queda demasiado claro los músculos claves, bueno, el digástrico anterior y posterior y el vientre superior del homoioideo, son los que nos van a dar las referencias de estas subdivisiones, estos cuatro triángulos, ¿sí? Entonces, que les quede muy claro, tenemos triángulo en el cuello, triángulo anterior y triángulo posterior, y el triángulo anterior a su vez se subdivide en el digástrico o submaxilar, y el submentoniano, ¿ok? O suprayoideo, ¿sí? Recuerda, muy bien, Frida. Todos son los triángulos del cuello para su estudio anatómico, para ver qué es lo que contiene y todo eso. Continúa. Sí, bueno, aquí como les había dicho, aquí está una visión anterior del cuello. Aquí se puede ver que tenemos al esternocleidomastoideo, de manera que todo lo que esté por detrás del eje del triángulo posterior y todo lo que está por delante del triángulo anterior, de este vendría siendo el digástrico con su vientre anterior y posterior. O sea, estos. Luego, de manera que esta vista anterior, la vista que está en anterior, sería pues el triángulo submaxilar o digástrico, o sea, este. Y carótero inferior, vean que pues estos tres triángulos están iguales A de lado a ver, lado. Frida, ¿tú eres la que está señalando o alguien te está ayudando? No, yo soy, creo que sí, yo A soy. ver, ¿cuál es el triángulo digástrico? Creo que lo señalaste mal. Ay, güey. El digástrico. El digástrico es Ese, este. ¿sí? Porque Sí, es que no estaba habías viendo ya. señalado el submentoniano, Ah, no, ¿sí? no, este es el Sí, digástrico y este es el el simultáneo, sí, los submentoniano, estaba ok. señalando mal. Otro. Muy bien. Y eh, sería el triángulo muscular o carotidio inferior. Vean que pues, estos tres triángulos están iguales al otro lado del cuello, pero el único de ellos que es impar es el submaxilar. Entonces, pues es el único que no hay dos en el cuerpo, es el triángulo submentaneo, perdón, o triángulo suprayoideo. Ok. Bueno, hablar entonces para que pues, quede un poquito más claro a lo que me refiero cuando oigan algo de piso o la palabra de límites o cuando escuchen pues, igual la palabra de techo. Los triángulos pues son estructuras tridimensionales, no bidimensionales como se muestran pues, en las imágenes que hemos visto. No son, pues como les había mencionado, tridimensionales, porque cuando hablamos de piso, que se puede ver en esta imagen, que está en azul, pues casi siempre el piso son músculos. Luego están los límites, que es que es así, que como el límite pues anterior, inferior, posterior de cada triángulo pues son las paredes del triángulo. Esto pues es con lo que se encuentra en amarillo y luego pues hay algo que lo tapa, que es el triángulo, que es lo que nosotros pues lo llamaremos como techo. Aquí. De manera que es como un cofre del triángulo, pues ahora si lo quitamos, si quitamos ese techo, pues ese techo siempre pues va a ser el platisma o la aponeurosis cervical. Específicamente pues la hoja eh, sí, pues bueno, va a ser los nervios de la estructura pues va a tener, o sea, va a contener ahí en esos triángulos, pues va a contener
que lo que son pues vasos sanguíneos, arterias, nervios, ganglios linfáticos, como se puede pues, ver aquí, o sea, parece que los puntitos rojos son los que les había mencionado, las arterias, los nervios, las estructuras de glándulas, algunas vísceras como la tráquea, el esófago. Eso es el contenido, y si luego ya lo tapamos con el techo de manera que los límites, el piso, el techo va a ser un contenido, y el contenido son todas esas estructuras que se encuentran pues dentro de este triángulo. Y los triángulos, pues como les mencioné en un principio, son triángulos tridimensionales. Bueno, ya quedando un poquito más claro esto, vamos a hablar de las subdivisiones del triángulo anterior. Vamos a hablar primero del más superior de ellos, que es el triángulo digástrico o submaxilar. Este triángulo, pues los límites van a ser el borde inferior del maxilar, inferior con el límite de hipófisis mastoides del temporal, el vientre posterior del digástrico y el vientre anterior del digástrico de un lado. Por eso que se llama digástrico, y como está debajo del maxilar inferior, también se le va a llamar submaxilar o submandibular. Ahora el piso es en lo que va a estar al fondo del triángulo. Casi siempre pues, son estructuras musculares. Entonces el piso del triángulo es pues submaxilar, va a estar dada por el músculo que aquí está en la imagen señalada por azul, que espero y se logre ver, que es el músculo posterior y superior al miloyoideo, que es el músculo hiogloso. Ahora su contenido es que vamos a encontrar allí. Pues encontramos parte de lo que es la arteria lingual, de la arteria facial, ramas de la carotidia externa. Además de ello vamos a encontrar pues a la vena facial y a dos grandes glándulas, que es la glándula submaxilar, llamada antes submandibular, y la glándula parótida. Ahora el techo pues para todos los subtriángulos que están dentro del triángulo anterior es el mismo que el del triángulo pues anterior, que es decir, el platisma y la hoja superficial de la aponeurosis cervical. Luego tenemos el triángulo carotidio. Y aquí cuáles van a ser los límites pues de ese triángulo carotidio. Pues bueno, va a ser el vientre posterior del digástrico, el vientre superior del homoideo y el borde anterior del esternocleidomastoideo, específicamente tercio medio del esternocleidomastoideo. Se puede ver que él tiene un tercio superior a su inserción, un tercio inferior que corresponde a su origen y un tercio medio. Este tercio medio específicamente es el borde anterior, a quien me forma el borde posterior del triángulo carotidio. Y aquí pues ahora ¿quién va a ser el piso? Pues el piso va a ser el músculo que está señalado en morado en esta imagen, que es el músculo que es el tiroyoideo, este músculo que se ve aquí arriba, que es el hipogloso, que está en azul. Pues ese es parte del piso del triángulo digástrico. Pues este cuello está visto, tú ves el cuello de una manera tridimensional. De abajo hacia arriba se puede visualizar que el músculo hiogloso es piso, tanto el triángulo digástrico como el triángulo carotidio, de manera que pues llevamos los músculos tiroideo e hipogloso. Pues luego tenemos el constrictor El inferior. hipogloso, Frida, perdón que te interrumpa, Ajá. el músculo hipogloso forma el piso en los dos triángulos, ¿no? Ajá. Sí, en los dos triángulos. Sí, bueno, Sí. ok. Su contenido entonces. Sí, bueno, luego les digo que tenemos el constrictor inferior de la faringe y más por detrás y superior al constrictor medio de la faringe. Ok, ok. Pues ahora el músculo externo tiroideo, bueno, aparentemente él debería ser parte del piso, pero teóricamente este músculo pues está tapado por el esternocleidomastoideo, pero teóricamente este músculo no es parte del piso. Bueno, pues ahora, ¿cuál es el contenido?
Aquí entonces el triángulo carotídeo, su contenido va a ser la calota externa y ahí se debe su nombre y sus primeras ramas, que son la arteria facial, la arteria lingual, que nace en ese nivel de la tiroidea superior, y una arteria que se llama faringe ascendente. Profundamente la carotidia yugular interna, y encontramos parte de los tres últimos nervios craneales, que son el 10, el vago, el eudécimo, que es el nervio accesorio, y el deudécimo, que es el nervio hipogloso. Muy bien. Bueno, ahora tenemos aquí al triángulo muscular, también llamado triángulo carotidio inferior. En algunas literaturas está como el nombre de triángulo homotracreal, que es el mismo. ¿Y cuáles van a ser los límites? Pues de este triángulo carotidio interior va a ser el vientre superior del homoideo, la línea media anterior del cuello y el borde anterior del esternocleidomastoideo. Aquí en esta imagen, ahora pues se puede ver de una vista anterior. Bueno, no, en esta imagen, perdón, se puede ver en esta línea anterior. Entonces se puede observar el esternocleidomastoideo, al igual que se ve el vientre superior del homoideo, y pues coloreado de amarillo. Pues ahora, ¿quién va a hacer el piso? Pues el piso va a estar formado entonces por este músculo esternocleidomastoideo y el esternocleidoyoideo, que en algunas literaturas está como músculo esternoyoideo. En su contenido, aquí encontramos la glándula tiroides, a la parótides y más profundamente a la tráquea y al esófago. Y por último tenemos al triángulo del triángulo anterior, que es el triángulo submentoniano, también llamado suprayoideo, por encontrarse encima del hueso yoides y debajo del mentón. Eh, Aquí los límites de este triángulo van a ser ambos vientres del digástrico, es decir, tanto el digástrico del lado derecho como el digástrico del lado izquierdo, y el límite inferior va a ser el cuerpo del hueso yoides, y el piso es el músculo miloyoideo. Su contenido, pues aquí hay unos ganglios y vasos venosos que son denominados innominados. Esto significa que no tienen nombre en anatomía a las ramas de las ramas. Estructuras vasculares, que son estructuras vasculares pues, pequeñas, ganglios muy pequeños que no se les da nombre, simplemente son ganglios innominados. El techo es el mismo de siempre, que va a ser el platisma, la hoja superficial de la aponeurosis cervical. Bueno, pues ahora ya pasamos. Este triángulo posterior es el que está por detrás del esternocleidomastoideo. El límite anterior del triángulo posterior va a ser que en el borde posterior del esternocleidomastoideo. El límite posterior va a ser el borde anterior del trapecio, y el límite inferior específicamente va a ser el tercio intermedio de la clavícula. El tercio medial o interno está ocupado por el origen del esternocleidomastoideo. El tercio lateral de la clavícula está ocupada por la inserción del trapecio intermedio, que corresponde al límite inferior pues, del triángulo posterior. Ahora bien, este triángulo posterior se subdivide en dos, gracias a qué músculo, pues al vientre inferior del homoyoideo, que este mismo se encuentra en verde, eh, en la imagen que se puede ver, en esta imagen que se encuentra en verde, el vientre inferior del homoyoideo. Entonces lo divide en un triángulos límites van a ser el borde posterior del esternocleidomastoideo, el borde anterior del trapecio y el vientre inferior del homoyoideo, y un triángulo más inferior que es el triángulo supraclavicular. En algunos libros está con el nombre de triángulo homoclavicular. Aquí sus límites van a ser el borde posterior del esternocleidomastoideo, del tercer intermedio de la clavícula y vientre inferior del músculo homoyoideo.
Ahora bien, este triángulo posterior, el piso indistintamente pues va a tener la Tenemos parte como un entonces solo. dos, perdón que te interrumpa, dos divisiones en el triángulo posterior, dos Exacto. triángulos, ¿sí? Dos triángulos, de acuerdo, el occipital y el, ¿cómo se llama? El que está acá, hasta abajo. El, ay, espera, ¿Eh? el, que es el occipital y el, ay, espera, Nada más regrésala. ajá, Digo, para que les quede claro, sí, 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 ¿sí? El sí, homoclavicular, ajá, ¿sí? O sí, sea, sí, ¿cuántos? A ver, vamos a dejar claro. Está el triángulo occipital o y el supraclavicular u homoclavicular, ¿sí? Que es el mismo, ¿ok? ¿Sí? Y esa zona verde que se aprecia, ¿sí? Ese músculo homoyoideo, ¿de acuerdo? exacto. ¿Sí? Entonces, en dos triángulos se divide el triángulo posterior, ¿sí? Triángulo occipital, ya vimos que la anterior se divide en dos, ¿ok? ¿Sí? Esto es para todos, que les quede bien claro esta subdivisión de los triángulos, ¿sí? Adelante, continúa. Ahorita nos vas a decir que es muy importante que hay en el homoclavicular, ¿no? El contenido. Exacto. Sí, Bueno, sí. adelante. Pues ahora bien, este triángulo posterior, pues el piso indistintamente, pues la parte del triángulo que sea lo que describe como uno solo, le vamos a decir que los músculos de atrás hacia adelante, o sea, lo voy a empezar a decir de atrás hacia adelante que conforman el piso. Primero es la hoja prevertebral de la aponeurosis cervical, vamos, que es la parte muscular de atrás hacia adelante. El primero tenemos el músculo espleno de la cabeza, luego tenemos el angular del omóplato, de elevador de la escápula. Luego tenemos el músculo escaleno posterior, luego el escaleno medio y por último la primera digitación del serrato mayor, que es lo mismo que el serrato anterior. Este músculo pues está en el tórax, no, pues no, pues está allí, pues si se ven en el cuello de arriba hacia abajo, ven la primera inserción o el primer origen, mejor dicho, que se llama digitación de este músculo. El músculo escaleno anterior, a pesar de que allí en la imagen lo está dibujando teóricamente, él está tapado por el esternocleidomastoideo y no forma parte del triángulo posterior. El serrato anterior o el serrato anterior o mayor, su primera digitación me va a quedar por debajo del triángulo supraclavicular que ve el cuello desde arriba y pues, eh, bueno, uno puede ver esta digitación, por eso es que lo nombran como pues el piso. Ahora el techo va a ser el mismo para todo el cuello, indistintivamente pues el triángulo que sea. Ya sea platisma y aponeurosis cervical específicamente, pues su hoja superficial. En esta imagen que se puede ver aquí, eh, se puede ver que estaba superficial hacia el esternocleidomastoideo y tapa el trapecio. Pues ahora su contenido del triángulo posteriores principales son del plexo braquial y el nervio accesorio de un décimo par craneal. Además de esto encontramos pues otros nervios que son derivados del plexo braquial, que es muy difícil encontrar pues en los atlas, pero teóricamente son del nervio del accesorio del romboide, es del cerato mayor, del supraescapular y del músculo subclavio y su contenido vascular está la arteria cervical transversa y la tercera porción específicamente de la arteria subclavia. Además de ello encontramos pues, ganglios linfáticos
y nominados en todo este triángulo posterior. Aquí pues están, como le dije, su contenido, que sería pues los nervios y las arterias que ya les mencioné, los ganglios linfáticos. Y sería todo de mi parte. Muchas gracias. Perdón, Frida, el homoclavicular, ¿no nos hablaste de su contenido? ¿O no puse atención? Sí, es el mismo de la parte posterior. ¿Cuál es el contenido del triángulo homoclavicular? Espera. A ver. Serían pues serían los nervios. Arteria subclavia, ¿no? Ajá, es por eso que le dije. Sí, que es de los La nervios. tercera porción. Ajá. La tercera porción de la arteria subclavia, eso es lo más importante. Ajá, ¿Sí? que es la arteria cervical transversa y la tercera porción específicamente de la arteria subclavia. De la arteria subclavia. También se ¿Sí? encuentran ganglios linfáticos. Claro, pero lo importante es esa tercera porción de la arteria subclavia. Sí. ¿Sí? Eso es muy importante en esa zona. Bueno, ¿vas a hablar algo más? Ya terminaste, Frida. Ya terminé. No, estuvo muy bien tu exposición, ¿eh? Te quiero felicitar, porque además te documentas, ¿sí? No te quedas en MUR, que es más confuso, ¿sí? Y bueno, pues nos los explicaste bien. Acuérdense la división de los triángulos, triángulo anterior, triángulo anterior, perdón, sí, gracias. Triángulo anterior, triángulo posterior, cómo se divide el triángulo anterior en 4 y el posterior en 2, ¿sí? Los triángulos, y eso es, así es como hay que irse los aprendiendo y aprendiéndose los nombres y pues el contenido en cada uno. ¿Por qué? Porque así es más fácil de estudiar la anatomía regional o la anatomía topográfica. Anteriormente, pues el músculo infrayoideos, los músculos infrayoideos o suprayoideos, por ejemplo, inserción proximal, inserción distal, origen, arteria carótida, pues toda la carótida, pero por regiones es más, clínicamente más aprovechable, ¿sí? Y que a final de cuentas es donde van a estar ustedes trabajando más en la anatomía regional. Pues te felicito, sí, Frida, estuvo bien tu exposición, ¿sí? Vamos a pedir ahora sí a José Rodolfo. Si entramos a lo que es estructuras profundas del cuello, ¿sí?
¿Me puede indicar cuando ya se vea la presentación, doctor, por favor? Ya se ve. Ya se ve. Voy a presentar lo que es el tema de músculos vertebrales anteriores y laterales, que pues son vertebrales. Bueno, vamos a ver que los músculos vertebrales en su división pues van a ser estructuras profundas del cuello que están situadas posteriormente a las vísceras cervicales y anterolaterales a la columna vertebral cervical. Es por eso que de ahí su nombre prevertebrales, que están adelante de pues, la columna vertebral. Es muy importante conocer o poner énfasis pues, a sus inserciones tanto superior e inferior, porque de ahí pues vamos a obtener pues sus ubicaciones, sus funciones que tienen. Y bueno, en este esquema les resumo pues gran parte del tema, pero bueno, me gustaría más ir mencionando cada uno y pues ya ustedes si lo quieren revisar posteriormente, pues está más resumido todo. En este esquema, bueno, abarcamos la... Uy, ahí me equivoqué. Bueno, lo corrijo y se las envío. Y bueno, tenemos los ¿Por músculos qué dices que vertebrales. te equivocaste? ¿En dónde te equivocaste? Es que le puse a los dos anteriores. A ver. Le puse los músculos Ya, sí. vertebrales. Y son anteriores y laterales, Ajá, ¿no? exactamente. Sí, son anteriores y laterales. Ok, bueno, pues para que todos, está bien que nos está haciendo la aclaración, se los vas a enviar a tus compañeros, ¿no? Sí, Ajá, sí, ya corregida. ahí lo corriges, pero ya desde ahorita sepan ustedes que estos son los anteriores, los de en la vista a la izquierda son los anteriores y en la vista a la derecha son los laterales. Laterales. Okay. Bueno, ese tema lo dejamos. Ajá. Bueno, muy importante, antes de comenzar a revisar el tema, pues debemos de conocer esa constitución de una vértebra cervical, porque pues a través de ahí pues vamos a ver muchas inserciones. Bueno, podemos observar pues sus apófisis, los tubérculos anterior, posterior que la caracterizan y pues sobre todo que esto pues lo vamos a ver más adelante con los músculos escalenos. Y bueno, la división que maneja Moore, pues como se los mencioné, anteriores y laterales. A mí se parece que pues tenemos escalenos y prevertebrales, y podría ser un poco más fácil de entenderlo, pero bueno, lo vamos a marcar como lo maneja Moore. Y bueno, en cuanto a los músculos prevertebrales anteriores, pues vamos a tener el largo del cuello. En cuanto a su inserción superior, vamos a ver que se encuentran en el tubérculo anterior de la vértebra 1, que es el atlas, y cuerpos de C1 a C3 y procesos transversos de las vértebras, como lo veíamos anteriormente pues en la constitución de la vértebra cervical. En cuanto a su inserción inferior, pues vamos a ver que están en los cuerpos de las vértebras C5, transversos de las vértebras C3 a C5, como lo vemos en las imágenes. No encontré imágenes más explícitas, pero bueno, traté de mostrarles las más que se me hicieron un poquito más, pues, con mejor constitución tal vez. Y bueno, en cuanto a la inervación, vamos a ver que tenemos a los ramos anteriores de los nervios espinales de C2 a C6. Y bueno, en cuanto a su acción, pues vamos a ver que va a flexionar el cuello con una rotación o torsión hacia el lado opuesto. Vamos a ver que tiene una inserción superior, porción basilar del hueso occipital, como lo vemos más claro en la imagen inferior. ¿Por qué les mencionaba al inicio que teníamos que ver la inserción, o sea, sí, darle más énfasis a las inserciones? Porque si la inserción superior llega a cabeza, es decir, que esa inserción pues va a ser motora de la cabeza, no del cuello. Y bueno, en cuanto a su inserción inferior, y vamos a ver que sus tubérculos anteriores en los procesos transversos C3 hacia la inervación, pues vamos a ver que son los ramos anteriores de los nervios espinales de C1 a C3.
Y la acción es que flexiona la cabeza, como lo mencionamos en la inserción superior, pues va a ser en el hueso occipital. Entonces, pues su acción, su función, pues va a ser flexionar la cabeza. Efectivamente, la acción va a ser la de flexionar la cabeza, pero está en la zona profunda del cuello, ¿no? Sí. Exactamente. Entonces, por eso lo estudiamos en el cuello. Pero sí, es como cuando vimos los músculos flexores, extensores en el antebrazo, cruzan el antebrazo, pero su acción va a dar hasta las carpas, hasta al carpo y el metacarpo, hasta el metacarpo y las falanges, ¿no? Sí, su acción, incluso están insertados en la parte del brazo, ¿sí? Muchos se insertan ahí en el húmero, cruzan el codo, cruzan el antebrazo y su acción metacarpo de los flexores y extensores de los dedos. Aquí en este caso, el largo de la cabeza cruza el cuello, pero efectivamente su función es el flexionar y levantar la cabeza, ¿no? Más que nada, flexionar la cabeza más que nada. Entonces, pero como está en el cuello, por eso los tenemos que estudiar, ¿sí? En el cuello, ¿ok? Continúa, José Rodolfo. Sí. Y bueno, tenemos al recto anterior de la cabeza. Como lo podemos ver en las imágenes, bueno, su inserción superior va a ser en la base del cráneo, justo anterior al cóndilo occipital. En la parte superior se ve un poquito mejor. Ahí podemos observar cómo está señalado el cóndilo del occipital. Y bueno, ahí se da la inserción. En cuanto a inserción inferior, pues vamos a ver que es la cara anterior de la masa lateral del Atlas 1. Ahí también en la parte superior se puede ver muy bien. Y bueno, en cuanto a inervación, pues vamos a ver que son los ramos de la asa entre los nervios espinales C1 y C2. Y pues ahí también podemos ver. Y en cuanto a su acción, pues también va a ser esa parte de flexión de la cabeza, como lo vemos en su inserción superior, pues es en cabeza. Y bueno, llegamos al escaleno anterior. Hay una división de escalenos, que es escaleno anterior, medial o medio y posterior, que estaría muy bien pues, manejarlo de esa manera. Solamente pues que en esta parte vamos a hablar entre los anteriores, pues con el escaleno anterior, los otros los vamos a dejar a los laterales. Y bueno, vamos a ver que una importancia anatómica pues de este escaleno pues es que siempre va hasta anterior. Bueno, a ver, permítanme. Bueno, es algo, algo muy importante yo creo que es lo más importante de este tema, es que ver cómo está su estructura anatómicamente. Vamos a ver que vamos a tener aquí el nervio frénico anterior al escaleno anterior, como lo podemos ver en la imagen inferior. Ahí podemos ver el nervio frénico como está anterior al escaleno anterior. Bueno, en cuanto a su inserción superior, vamos a ver que son los procesos transversos de las vértebras C3 a C6, como se ven en las imágenes, y su inervación que van a ser los nervios espinales de C4 a C6. Y bueno, y su acción pues también va a ser la misma, flexionan la cabeza. Es muy importante aquí también una parte anatómica estructural, saber es que entre el escaleno anterior y medio está ahí en la imagen, se va a discurrir primero la arteria subclavia, que podemos ver ahí en color rojo, y segundo el plexo braquial, que se ve en color amarillo. Los muestro en estas imágenes. Bien, ahí podemos observar las pinzas inferiores, está sobre pues el escaleno anterior, y podemos ver que en la parte superior encontramos pues el nervio frénico. Y bueno, todo esto lo vamos a observar después de seccionar toda
o bueno, si quitar la parte vasculonerviosa del cuello, y pues vamos a encontrar ahí, como lo mencionamos, al músculo escaleno anterior, que pues característicamente pues va a tener el nervio frénico, que le va a cruzar por delante, como se lo mencioné en su momento, y pues este nervio pues va a llegar hasta el diafragma para pues inervarlo motoramente. Y bueno, justo detrás del músculo escaleno anterior se van a observar estos elementos nerviosos, que pues son las raíces nerviosas que van a formar el plexo braquial, que está también señalado con las pincitas. Y bueno, después vamos a poder observar de superior a inferior cómo pasa este nervio frénico encima del músculo escaleno anterior. Después discurre ahí el plexo braquial y después podemos ver el músculo escaleno medio. Y por último, bueno, les los menciono porque así es un poco más fácil de observar los escalenos, porque pues están constituidos en la misma zona. Entonces, pues, con las ¿Te pinzas. refieres con los escalenos laterales? ¿Sí? Con los músculos laterales, que está el escaleno posterior, ¿no? Pero más sin embargo es de los músculos laterales, ¿no? Exactamente, el único que es anterior, pues es el escaleno anterior. Ok, de acuerdo. Sí, bueno, aquí ya podemos ver el músculo posterior, que está justo después del medial. ¿No los puedes señalar? Ah, no, es que no puedes, ¿verdad? Porque no puedo, sí, estás perdón. en el celular. Ok. Bueno. Sí, pero bueno, ahí podemos ver que el nervio el superior está anterior al músculo escaleno anterior, como están encimados. Después de ahí podemos ver las ramas nerviosas, que es el plexo braquial. Después vemos el músculo escaleno medial y después el que está señalado con las pinzas es el posterior. Y bueno, después vamos a ver los músculos vertebrales. Aquí también me equivoqué, es anteriores. Tenemos el recto lateral de la cabeza, bueno, que su inserción superior pues es el proceso yugular del hueso occipital. Su inserción inferior pues es un proceso transverso del atlas 1. Y pues en cuanto a su inervación pues van a ser los ramos de la casa y su acción va a ser flexionar la cabeza y ayuda a estabilizarla. Como recordemos lo mismo, su inserción superior, si es en cabeza, pues va a ser esa parte motora de la cabeza y no del cuello. Y bueno, en cuanto al esplenio de la cabeza, vamos a ver que su inserción superior pues va a ser mitad inferior del ligamento nucal y procesos espinosos de las 6 vértebras torácicas superiores. En cuanto a su inserción inferior, va a ser el proceso transverso del atlas, C1, y bueno, y su inervación pues van a ser los ramos posteriores de los nervios espinales cervicales medios. Su acción pues va a ser ir rotar la cabeza y el cuello hacia el mismo lado. Si actúa bilateralmente, pues extiende la cabeza y el cuello. Y bueno, ahora tenemos el elevador de la escápula, que es una inserción superior. En su inserción superior son los tubérculos posteriores de los procesos transversos de las vértebras C2 a 6. Como los vimos al inicio de la constitución de las vértebras, vamos a ver en su inserción inferior, pues vamos a tener la porción superior de la escápula. De esta sí no encontré pues, fotos que nos ayudaron a ver bien sus inserciones. Y en cuanto a su inervación, pues son los nervios dorsales de la escápula C5 y los nervios espinales de C3 y C4. Y pues en cuanto a su acción, como su nombre lo dice, pues rota la escápula hacia abajo e inclina la cavidad cloidea. Pues inferiormente pues, va a rotar la escápula.
Y bueno, en cuanto al escaleno medio, como lo habíamos mencionado, su inserción superior pues son tubérculos posteriores de los procesos trans. Y en cuanto a su inserción inferior, pues es la cara superior de la primera costilla, como lo vemos en la parte superior, bueno, en la imagen superior. Y en cuanto a su inervación, pues van a ser los ramos anteriores de los nervios espinales cervicales. Y pues su acción pues va a ser esa flexiona lateralmente el cuello y pues va a elevar la primera costilla durante la inspiración forzada. Es decir, si tú inhalas, respiras, lo que se va, se elevan las costillas, la parte torácica se eleva, entonces esa es su acción. En cuanto al escaleno posterior, vamos a ver los tubérculos posteriores de los procesos transversos de las vértebras C5 a C7 y su inserción inferior pues va a ser el borde externo de la segunda costilla y su inervación pues van a ser los ramos anteriores de los nervios espinales cervicales. Y pues su acción va a ser lo mismo, flexiona lateralmente el cuello, eleva la segunda costilla durante la inspiración forzada. Y pues eso sería todo. Ese es el último, ¿sí? De los músculos, estructuras profundas del cuello, estructuras profundas del cuello, que son los músculos prevertebrales, anteriores y laterales. Y posteriores, ¿qué tenemos después de las vértebras posteriormente? No tenemos nada, ¿verdad? Sí. No tenemos ya, bueno, sí, tenemos tejido celular, la piel, tejido celular, sí, pero en cuanto a músculos, pues son los que estamos mencionando ahorita, ¿no? Son estructuras profundas del cuello, pero son prevertebrales, ¿sí? Prevertebrales, ¿ok? Digamos, hacia atrás le dan vuelta, por ejemplo, el largo de la cabeza, ¿sí? No sé si me explique, el largo del cuello y el largo de la cabeza dan vuelta hacia atrás, pero pertenecen en la cara posterior del cuello, se van a insertar allá a nivel del occipital, pero pues pertenecen a los músculos anteriores, ¿sí? En los prevertebrales anteriores, ¿sí? Prevertebrales anteriores, en las estructuras profundas del cuello, ¿ok? Con esto, pues ya mencionamos todos los músculos del cuello, ¿no es así, José Rodolfo? O nos falta mencionar estructuras musculares del cuello, musculares. O nos falta mencionar algo más de músculos. Pero la raíz del cuello, ¿quién nos va a hablar? Yo, doctor, hablaré de las arterias de la raíz del cuello. Ok, Leonel, ¿sí? Sí. Y bueno, algún comentario sobre la raíz del cuello, ¿no? Me imagino. ¿Sí? ¿Qué es la raíz del cuello? A mí solo me tocó arteria. Arterias. ¿Y a quién le Sí, tocó raíz del cuello? fue lo que explicó José Rodolfo, él explicó parte de eso. Bueno, él nos dijo los músculos, ¿no, José Rodolfo? Sí, doctor, me Vertebrales. tocaron músculos prevertebrales. Ajá, y entonces a raíz del cuello nadie. ¿Sí? Esa es la que está. Ajá. ¿Qué pasó? ¿Que alguien quiere hacer un comentario? Bueno, pues aquí viene para que lo estudien, ¿sí? Entonces, la raíz del cuello es la importancia porque es la apertura del tórax, ¿sí? Del tórax y por donde va a pasar pues todas las estructuras que cruzan muchas estructuras, el esófago, la tráquea, pues lógico, arterias, venas, ¿verdad? Que nos van a mencionar ahorita, pero la raíz es esa apertura que
que tenemos en el tórax, esa apertura que va en la parte superior del tórax y pues que va a comunicar al cuello con la cabeza, ¿no? Por ejemplo, el límite inferior del tórax es lo que les estoy diciendo, ¿sí? El primer par de costillas y sus cartílagos, ese es el límite inferior y es el límite inferior y pues nada más tiene y bueno, efectivamente, es la unión, ¿no? Es la unión, ¿sí? Anteriormente el manubrio del esternón y posteriormente por el cuerpo de la vértebra dorsal 1, ¿sí? O sea, esa es la raíz del cuello. No es que tenga un límite superior y un límite, sino que nada más es el límite inferior, pero pues es el límite, ahí vendría siendo, lo que circula la parte superior del tórax, que es la primera costilla con sus cartílagos, como ya dijimos, el manubrio del esternón por su cara anterior, ¿sí? El manubrio del esternón y posteriormente por el cuerpo de las vértebras dorsal, de la vértebra dorsal 1. ¡Ey, ey! Ok, bueno, ahora sí, ya conociendo cuál es la raíz del cuello, qué es lo que cruza por ahí, ¿nos puedes explicar? Sí, doctor. ¿Ya puede ver mi presentación? Sí, la vemos bien. Ok. Bueno, yo hablaré sobre las las arterias de la raíz del cuello. Empezando con el tronco brachiocefálico. Bueno, el tronco brachiocefálico está cubierto anteriormente por los músculos esternoioideos y esternotiroideos derechos. Esta es la rama más grande de la, de la, del arco de la aorta. Esta se origina en la línea media desde el comienzo del arco de la aorta, posterior al manubrio. Esta arteria se esternoclavicular en las arterias carótida común derecha y la subclavia derecha. La arteria subclavia irriga los miembros superiores. Además envía ramas al cuello y al encéfalo. La arteria subclavia derecha, porque la arteria subclavia se divide en dos, que tenemos la derecha y la izquierda. La derecha se origina en el tronco brachiocefálico y la izquierda se origina en el arco de la aorta, aproximadamente, menciona Moore que 1 centímetro distal de la arteria carótida común. Ambas arterias. Sí, esto es importante, sí, esta es la gran diferencia. Este está a nivel de la raíz del cuello, sí, lo que nos estás mencionando, ¿verdad? Sí, Leonel, está al nivel de la raíz del cuello, entonces el tronco importante, ¿sí? Es el que está a nivel de la raíz del cuello y bueno, y nos va a derivar en la subclavia derecha y la carótida derecha, ¿sí? Y las otras, que lo hemos ya mencionado, se desprenden directamente del callado de la aorta, que es la subclavia izquierda y la carótida izquierda, ¿sí? Directamente del callado, es la gran diferencia. Y estas dos estructuras están a nivel de la raíz del cuello, ¿sí? ¿Ok? Y bueno, síguenos explicando, adelante. Bueno, ambas arterias subclavias se arquean superolateralmente, alcanzando su punto más alto
cuando pasan posteriormente a los músculos escalenos anteriores. A medida que la arteria empieza a descender, desaparece por detrás de la parte central de las clavículas y cuando las arterias subclavias cruzan el borde externo de la primera costilla, cambian de nombre y se convierten en la arteria axilar. En relación con el músculo escaleno anterior, la arteria subclavia se divide en tres porciones. Tenemos la primera porción que es medial al músculo, de donde se originan la arteria vertebral, la arteria torácica interna y el tronco tirocervical. La segunda porción posterior al músculo, en la cual se origina el tronco costocervical, y la tercera porción que es lateral, en la cual se origina la arteria dorsal de la escápula. Bueno, les hablaré un poco sobre la arteria vertebral, que Moore menciona que esta arteria se divide en cuatro porciones. La primera porción, que es la porción cervical, esta se origina en la primera porción de la arteria subclavia y asciende por el espacio piramidal formado entre los músculos escalenos y largos del cuello y de la cabeza. En el vértice superior del espacio, la arteria pasa profundamente para discurrir a través de los forámenes transversos de las vértebras de C1 a C6, que esta es la porción vertebral. Cuando cruza por los forámenes vertebrales de C1 a C6, es la porción vertebral, como ¿Y la podemos observar C7? en la imagen. ¿Y la C7? Bueno, eso menciona Moore que está en un 5% de la población, que es cuando cruza por C7, pero es Sí, en no, una no pasa población por la C7, ¿sí? No va, ajá, solo es en alguna. nada más es de C1 a C6, Exacto. efectivamente, no pasa por los forámenes transversos de la C7. ¿Por ahí qué pasa? ¿Qué pasa por el foramen de la C7? ¿Te acuerdas? Porque ya lo vimos. Sí, sí, sí. ¿Qué es lo que pasa? ¿O alguien sabe? Para recordar. ¿Nadie sabe? No, yo no recuerdo. Las arterias vertebrales. No. No, por C7 no pasa, nada más pasa la vena. ¿Sí? ¿Ok? Bueno, ok, por ahí nada más pasa en la séptima. Pero solo en ocasiones, ¿no, doctor? También a veces no pasa. Sí, pero sí es más frecuente, digamos. ¿Sí? Ok. Y entonces, ¿qué pasa por ese foramen porque es más delgado de la arteria? ¿Sí? Nada más la vena, pero ahorita lo volvemos a checar, no se preocupen, ahorita lo aclaramos, ¿sí? ¿Ok? Bueno, síguenos estabas hablando de la arteria vertebral. Sí, doctor. Bueno, ahora la tercera porción, que es la porción suboccipital, que esta discurre por un surco en el arco posterior del atlas de, de la columna para entrar a la cavidad craneal a través del foramen magno. La otra porción que es la porción craneal,
que es la que aporta ramas para la médula oblongada, la médula espinal, la porción del cerebelo y la dura madre. En el borde inferior del puente del tronco del encéfalo, las arterias vertebrales, aquí no sé si alcanza a ver bien, pero las arterias vertebrales se unen para formar la arteria basilar, que es la que participa en la formación del círculo de la arteria del cerebro. Ahí se alcanza a ver más o menos cómo las arterias se unen. Bueno, ahora hablaré de la arteria torácica interna, que esta se origina en la cara anteroinferior de la arteria subclavia y pasa inferiormente hacia el interior del tórax. La porción cervical de esta arteria no tiene ramas en el cuello. Ahí se alcanza a observar cómo está la arteria torácica interna. No lo puedo señalar, pero eh, creo que ahí lo señala muy bien. Ahora el tronco tirocervical. Este se origina en la cara anterosuperior de la primera porción de la arteria subclavia, cerca del borde medial del músculo escaleno anterior. Esta tiene 4 ramas, de las cuales la mayor y más importante es la arteria tiroidea inferior, que es la principal arteria visceral del cuello, la cual irriga la laringe, la tráquea, el esófago y las glándulas tiroideas y paratiroideas, así como músculos cercanos. Las otras ramas del tronco tirocervical son las arterias cervical ascendente, la arteria supraescapular y el tronco cervicodorsal. Las ramas terminales del tronco tirocervical son las dos últimas, que son la tiroidea inferior y la cervical ascendente, que la cervical ascendente es una pequeña arteria que envía ramas espinales hacia el interior del foramen, de los forámenes intervertebrales. El tronco costocervical, que se origina en la cara posterior de la segunda porción de la arteria subclavia y, pasa posterior al músculo escaleno anterior del lado derecho y normalmente justo medial a este músculo en el lado izquierdo. El tronco discurre posteriormente superior y cervical profunda, que estas irrigan dos porciones de los espacios intercostales y de los músculos cervicales posteriores profundos. Y eso sería todo, doctor. Ok. Eh, bueno, la raíz del cuello, ¿verdad? Es todo lo que cruza por ahí, es lo que nos acabas de decir, ¿sí? Es lo Sí, que nos acabas de decir. Bueno, eh, las estructuras. ¿Van a hablar algo de cuadros azules? sí, todavía falta que hablen de De venas. venas y Todavía nervios. falta un poco. ¿Sí? Adelante. Larisa, ¿tú vas a hablarnos? Sí. Adelante, de una vez. Sí.
¿Ya se ve? Sí, sí, ya lo vemos. Bueno, yo les voy a hablar hacer y me dicen si va pasando, porque luego no pasa. Y bueno, para empezar, pues solamente de la raíz del cuello, como ya nos había mencionado el doctor, pues es una zona de unión entre el tórax y el cuello. Y pues es aquí a través de la cual van a pasar todas las estructuras que van desde el tórax a la cabeza o el miembro superior. O, y pues bueno, tenemos que hay dos grandes venas que terminan en la raíz del cuello. Estas son la vena yugular externa y la vena yugular anterior. Y bueno, la primera, que es la vena yugular externa, se va a caracterizar porque drena la sangre que proviene sobre todo de la piel cabelluda y de la cara. Esta vena va a discurrir desde la periferia de la articulación temporomandibular hasta podemos ver su, su ubicación. Aquí, si se alcanza a ver, de la vena yugular externa. Esta pues está situada en la región lateral del cuello, entre el músculo cutáneo del cuello y la hoja superficial de la fascia cervical. También tenemos bueno, la otra vena que es la vena yugular anterior, y esta pues es considerada la vena más pequeña de las venas yugulares. Se origina cerca del hueso oioides y se origina por el cruce de las venas submandibulares superficiales. Igual aquí podemos ver su ubicación. Y esta vena va a girar lateralmente en la raíz del cuello y también se caracteriza porque va a desembocar en la terminación de la vena yugular externa. Las venas yugulares anteriores, la derecha, van a formar el arco venoso yugular. Y esto pues se va a formar cuando estas dos venas se unen a través de la línea media. Y bueno, también hace mención acerca de la vena subclavia, que es la que continúa la vena axilar y comienza bajo la clavícula. Esta vena se caracteriza porque es una vena voluminosa y porque sus paredes son delgadas. Es que está situada anteromedialmente con respecto a la arteria subclavia, que era la que nos mencionaba anteriormente mi compañero, y pues se encuentra delante del músculo escaleno anterior. Y pues esto es acerca de las venas de la raíz del cuello. Que cruzan la raíz del cuello, ¿no? Que Sí. se encuentran ahí a nivel de la raíz del cuello. Bueno. Sí pasó mi diapositiva. Bueno, sí pudieron ver dónde estaban ubicadas. Acaba de pasar esta me imagino que en la vista anterior. Ahí Sí, tenemos el límite, ajá, el límite de la raíz del cuello. Aquí se observa bien en esta imagen. ¿Sí? Entonces, y ahí tenemos señalada pues la vena bueno, ahí está externa, la anterior. Y a ver, te cortaste, Sailin, otra vez. ¿Qué nos estabas diciendo? que bueno, en esta imagen podemos ver ya a la externa, que son pues las dos grandes venas principales que van a terminar en la raíz del cuello. Y en la otra imagen podemos ver a la vena subclavia. Ok, está bien. Los nervios. Eso le tocan a mi compañero. Bueno.
¿A quién le tocan los nervios? A Lenin. Y está, a ver. No, doctor, pero hace rato sí estaba. Tal vez tuvo un problema, pero pues esperemos que no tarde. Lenin. Bueno, a ver, la, bueno, recordando lo que ya hemos visto, estábamos viendo hace un rato, el foramen transverso de la séptima cervical, vértebra típica, sí, no es cervical por ahí, pero la ven así, ¿sí? La ven así porque me decían que en algunas ocasiones, ¿quién me dijo que en algunas ocasiones? Alguien me mencionó. ¿O en dónde lo ha visto así? Lenin mencionó, fue el que mencionó que en algunas ocasiones. Ajá, ¿y ustedes qué dicen? ¿Tú qué dices, Sion? Creo que, bueno, en los que yo he visto sí está regularmente ahí. Regularmente ahí, o sea, pues si no, ¿para qué queremos el foramen, no? Sí, Ajá, sí, entonces la vena pasa por ahí, no pasa la arteria, pero la vena, muy raras ocasiones, sí. Bueno, por eso la arteria vertebral, por eso es tan peligrosa la cirugía del cuello, ¿sí? Por eso produce hemorragias, ¿sí? Y por eso es tan peligrosa la cirugía del cuello, por estas arterias, ¿sí? Se mueve tantito y se secciona y luego para poderla unir o suturar es un verdadero problema, ¿no? Ya lo hemos mencionado, por eso la peligrosidad de la cirugía del cuello. Bueno, yo creo que Lenny tuvo problemas, ¿sí? entonces expongo yo, doctor. Ajá, Sion, sí. Continúo, sigo con, me tocan cuadros clínicos, nada más son 2. Bueno, menciónanos a ver si se conecta en ese Ok, momento su compañero, porque los nervios son importantes, sí, muy sí. importantes. Voy. Ya. ¿Ya se ve mi pantalla? Ya, Ok. Bueno, los cuadros clínicos de estructuras profundas del cuello son 2. El primero de ellos es el bloqueo del ganglio cervicotorácico. Se da cuando con la anestesia o la inyección de un anestésico alrededor del gran ganglio cervicotorácico se pone para que este bloquee la transmisión de los estímulos a través de los ganglios cervicales y a través del torácico superior. Este bloqueo eliminar los espasmos vasculares que en lo que leía se dan cuando se llega a reventar un vaso, se empiezan a contraer las paredes y esto es lo que causa o así es como se causan los espasmos vasculares. Y esto se usa porque como estos afectan el encéfalo y a los miembros superiores y también se utiliza para decidir si se requiere de la recesión quirúrgica del ganglio o cómo va a beneficiar esto al paciente que tiene una vasoconstricción en el miembro. Y el otro cuadro clínico es la lesión del tronco simpático en el cuello. Y como se ve en la imagen, este es uno de el síndrome se llama síndrome de Horner y se caracteriza por uno de ellos, es el que se ve aquí en la imagen, la contracción de la pupila o a lo que también se le denomina miosis, que es cuando hay parálisis de un músculo, del músculo dilatador de la pupila, por lo que como se ve aquí, una pupila sí está dilatada, mientras que la otra no lo está.
También se da por la caída del párpado superior, como en el ojo izquierdo, perdón, del que está a mi derecha. Es la ptosis, que es la caída del párpado, y es por la parálisis del músculo liso. También se da la depresión del ojo, que se causa por la parálisis del músculo liso orbitario o el músculo rudimentario en el suelo de la órbita, y también por la ausencia de sudoración en la cara y en el cuello, a lo que se le denomina pérdida de inervación simpática de los vasos sanguíneos y las glándulas sudoríparas. Y estos son los cuadros clínicos. Bueno, pues son alteraciones del sistema nervioso, ¿verdad? La primera se utiliza, es terapéutica cuando hay unas vasoconstricciones en los miembros superiores que producen incluso coágulos, trombos, necrosis de unas zonas, ¿no? Entonces, pero es por el sistema nervioso. Entonces, el anestesiar o incluso el quitar, ¿verdad?, el ganglio cérvico-torácico va a beneficiar, ¿sí? Y bueno, la otra es una lesión del simpático. Esto está más que nada en las estructuras profundas del cuello, ¿sí? Bueno, de esto ya es una situación más especializada. Lenin creo que ya no se conectó. Entonces, sí, ya estás ahí, Lenin. ¿Estás, Lenin? Pero no se esté conectado, porque nada más veo. Bueno, Andrea no te ha dicho nada, Lenin. No, doctor. Sí lo escucho, doctor. No sé si me escuchó, pero le digo que no me ha mandado mensaje ni nada. Bueno, vamos a empezar con Lenin el día lunes, ¿sí? Porque es importante los nervios, ¿sí? Antes de pasar a vísceras ya con el equipo 3, ¿sí? Ya estaríamos pasando a vísceras del cuello el lunes. Nada más que todavía nos falta ver el cruce de nervios en la raíz del cuello, que son muy importantes, ¿sí? No podemos dejarlos de ver. Entonces le comunican a Lenin que con él vamos a empezar. Porque luego yo voy a anotarlo aquí, ¿sí? Que iniciamos con Lenin. Sí, doctor, dice que sí está ahí, pero su internet está fallando, entonces está bien el lunes. Ok, está correcto. El lunes es iniciamos con Lenin. Y luego el equipo 3 con vísceras, ¿sí? Pues pónganse a estudiar, déjenme pasarles lista, ¿sí? Déjenme ver quién vino y quién no vino. Bueno, tengo dos justificaciones, doctor. Ajá, las que me habías comentado. No, ya está aquí la compañera Jimena. Ajá. Ella ya se pudo conectar, pero otra vez, ¿cómo se llama esta niña? América. América, de Poza Rica. Tuvo problemas porque su abuelito tiene. Ya. Y Alan, él me comentó que se fue a vacunar. Bueno, a ver, ok. Pero el abuelito, ¿qué está haciendo? ¿Lo están nebulizando? ¿Tiene neumonía? ¿Ella lo está nebulizando? Sí, doctor, me mandó evidencia de eso. Bueno, ok. Hoy es viernes 10. Ok, entonces Lenin sí estaba, pero tuvo problemas. Castillo Hernández. Presente, doctor. Chávez Villeda. Jordán.
Bueno, él no me avisó nada, pero pues también nos había estado comentando eso de los trabajos de limpieza en Tula, pero pues no sé, doctor, la verdad no No te ha me reportado. ha dicho. Que nos dé alguna información o algún comprobante, porque son varias faltas las que él tiene, ¿sí? Ok, aquí está, ok, ya me mandaste el de justificante. Bueno, pues mientras no tengamos algo con Jordán, pues le ponemos falta a ver qué es lo que nos dice. Sabemos que hay problemas, pero tienen que comunicarse o avisarnos, ¿eh? Sí, Bueno, doctor. América, ya, Gaitán Mejía, Andrea, Presente, doctor. González Olvera, Presente, doctor. Gutiérrez Sandoval, Presente,